Hoy vamos a estar considerando un tema que necesita ser hablado con claridad, con firmeza, pero me parece que más que cualquier otra cosa, con discernimiento espiritual. Vivimos en una época donde abunda la enseñanza, pero creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, escasea la verdad. Y uno de los mayores peligros no es el error evidente, sino el mensaje mezclado, las verdades que se comunican a medias. Palabras que suenan bíblicas, pero están filtradas por el humanismo, por el emocionalismo o incluso por la manipulación. Frases que usan la Biblia, pero distorsionan el carácter de Dios o diluyen la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esta clase de hoy la he llamado Verdades a Medias, desenmascarando el engaño sutil en el Evangelio. Mi intención no es señalar personas, sino poder considerar como estudiantes responsables y serios de las Escrituras que podamos tener iluminación en aquellos principios y verdades que son esenciales para poder discernir entre una verdad, una media verdad y una falsedad. No se trata de criticar, sino de despertar el discernimiento, porque lo que está en juego no es la opinión de un hombre, es la salud espiritual del pueblo de Dios. Hablar de la verdad es tocar una de las áreas más sensibles y también peleadas por los seres humanos. Cada religión, cada sistema, cada cultura, cada conjunto de filosofías afirma tener la verdad. Y sin embargo, vivimos en un mundo donde esa palabra se ha vuelto confusa, relativa y en muchos casos hasta irrelevante. En esta cultura actual, la verdad ya no se ve como algo absoluto, sino como algo que cada quien define según su propia experiencia. Estoy seguro que usted tiene que haber escuchado frases como tu verdad no es mi verdad. ¿Alguien ha escuchado eso? Déjeme ver su manita por allí. Tu verdad no es mi verdad. O esta, cada quien tiene su verdad. O esta que todavía es aún hasta más común. No existe una sola manera de ver las cosas. ¿La han escuchado? Déjeme ver su manita por allí, ¿cierto? Y aunque parecen frases tolerantes e incluso en cierta medida son hasta inofensivas, sin embargo, esas ideas terminan debilitando el fundamento mismo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no presenta la verdad como una teoría, como una ideología o una serie de mandamientos. La presenta como una persona. Jesucristo no solo enseñó la verdad, Él dijo, yo soy la verdad. Juan capítulo 14, verso 6. Y esa afirmación no nos deja con la opción de tratar la verdad como un concepto subjetivo, que usted tiene una versión, yo tengo otra versión, el otro le acomoda lo que le conviene y otros pues determinan qué es lo que es verdad o no es verdad. No nos deja, esa declaración desarma a cualquiera porque no nos permite tratar la verdad como un consejo o como un concepto subjetivo. Nos confronta con una realidad absoluta, viva y eterna. Cristo no compite con otras ideas. Él no es una opción más en el menú de creencias. Es la manifestación visible del carácter de Dios. Pablo lo presenta como el que hizo visible a Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, Él es la manifestación visible del carácter de Dios, pero también es la plenitud de la verdad revelada. Por eso, cualquier verdad
que lo excluya, lo distorsione o lo reemplace es una falsificación, aunque use lenguaje bíblico o esté disfrazada de espiritualidad. Y aquí es donde, mis queridos hermanos y hermanas, entra el problema de las verdades a medias. Porque una verdad a medias no es inofensiva, más bien es peligrosa, porque mezcla luz con sombra, gracia con legalismo y libertad con manipulación. Ese tipo de mensaje confunde, debilita y en muchos casos destruye el corazón de aquellos que buscan sinceramente al Señor. Consideremos por unos minutos el concepto de la verdad según las religiones. Se lo coloqué allí en su guía de estudio para que lo tengan como referencia. La verdad según las religiones. Cada sistema religioso afirma poseer una verdad absoluta. El Islam, el hinduismo, el budismo, las corrientes esotéricas y hasta el ateísmo moderno tienen marcos de verdades propias. Sin embargo, todos ellos tienen algo en común. Su verdad se basa en obras, en conocimiento, en esfuerzo humano o iluminación personal. Luego tenemos la verdad como se entiende en el mundo contemporáneo. La cultura posmoderna descarta la verdad absoluta. ¿Qué es la cultura posmoderna? La cultura posmoderna es esa forma de pensar que domina el mundo actual, especialmente en el área de las ideas, la espiritualidad y la moral. Es el ambiente donde todo se cuestiona, nada es definitivo y cada persona tiene su propia verdad. En este sistema, en este sistema posmoderno, en esta cultura posmoderna, no hay una verdad absoluta, solo tu verdad y mi verdad. Todo lo ven de una manera relativa. Lo que está bien para ti puede que no esté bien para mí y eso también está bien. Se valora más la emoción que la razón. Se busca más la experiencia que la convicción. La autoridad en este contexto de la cultura posmoderna es vista con sospecha, especialmente la autoridad de las escrituras o de cualquier sistema que afirme tener respuestas definitivas. La espiritualidad en este contexto está de moda, pero es una espiritualidad sin compromiso, sin cruz y sin rendición. Se busca una espiritualidad más bien cómoda, que esté mezclada sin Cristo como el centro de esa realidad vivencial. En otras palabras, la cultura posmoderna promueve una fe sin confrontación, una verdad sin absolutos y una libertad sin responsabilidad. Y cuando esta mentalidad, mis amados, entra a la iglesia del Señor, produce un evangelio diluido, mucha gracia, pero sin santidad, mucha aceptación, pero sin transformación, muchas palabras lindas, pero sin poder para cambiar las vidas. Luego tenemos la verdad en el evangelio. El evangelio afirma que la verdad no es una idea, sino una persona. Jesucristo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan 1:14 declara, y vimos su gloria, y él estaba lleno de gracia y de verdad. Así que toda verdad que no nace de Cristo, no conduce a Cristo y no refleja a Cristo, está incompleta o contaminada. La verdad en el evangelio no solamente informa, sino que también transforma. No es solo para que tengamos mucha información o para que conozcamos cosas interesantes. La verdad en el evangelio es para vivirse y para vivirse en libertad, en obediencia y en comunión con Dios. En el evangelio, la verdad no es algo que simplemente se conoce con la mente, es algo que transforma la vida. No se trata solo de información,
sino de una experiencia real y viva que se expresa en libertad, en obediencia y en comunión con el Señor. Por lo tanto, a la luz de la revelación de Cristo como la verdad, entendemos que la verdad entonces no es una idea, no es una doctrina y mucho menos una emoción. La verdad es Jesucristo. La verdad es el Hijo de Dios. Ahora, esa verdad puede ser distorsionada, especialmente cuando se mezcla con lo que parece espiritual, pero en esencia, en fundamento, no lo es. El enemigo no siempre se presenta con apariencia de maldad. Muchas veces se disfraza de luz, habla de Dios y hasta parece justo. Y eso es lo más peligroso. El apóstol Pablo lo advirtió claramente en 2 de Corintios capítulo 11, versos 14 y 15, cuando dice allí, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Este texto es el fundamento de nuestro estudio hoy. Vamos a ver qué estaba pasando en la iglesia de Corinto, por qué Pablo tuvo que hablar sobre esto y cómo todo eso se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy en la iglesia moderna. También vamos a examinar algunos mensajes que suenan bien, parecen bíblicos, pero en realidad cambian el enfoque del evangelio. En estos mensajes, Cristo no es el todo en todos, sino el hombre. Es lo que llamamos un evangelio humanista, que pone al hombre en el centro, busca agradar, motivar, entretener, pero no confronta y mucho menos transforma. Vamos también a identificar 7 enseñanzas peligrosas que están afectando la fe de muchos creyentes. No para criticar personas, sino para que abramos los ojos, para que despertemos, para que tengamos discernimiento y podamos mantenernos firmes en la verdad. La realidad, mis amados, es que cuando la mentira se disfraza de verdad, solamente el Espíritu y la palabra nos pueden ayudar a verla como realmente es. En 2 de Corintios, en el capítulo 11 de esa segunda carta de Corintios, allí nos encontramos, mis amados, con algo que es extremadamente peligroso. Noten allí que el enemigo no viene vestido de oscuridad, sino que viene disfrazado de luz. Satanás no se presenta como un enemigo declarado, sino como si fuera portador de revelación, de verdad y de justicia. Y ese es el verdadero peligro. No lo que suena falso, sino lo que parece bíblico, pero está distorsionado. ¿Por qué Pablo advierte esto? Pablo está defendiendo su ministerio frente a los llamados falsos apóstoles que se habían infiltrado en la iglesia de Corinto. Estos hombres se presentaban como representantes legítimos de Dios, pero Pablo los desenmascara y los llama obreros fraudulentos. Eso aparece en el versículo 13 de ese mismo capítulo y los alinea con Satanás en la manera y en el método en cómo engañan. ¿A quién se refiere Pablo cuando habla de Satanás en 2 de Corintios capítulo 11, verso 14? Esa es una pregunta importante. ¿Está Pablo usando el término como símbolo del mal? ¿Se refiere a líderes religiosos corruptos o está hablando de un ser espiritual real? La palabra Satanás en la Biblia puede generar confusión si no se entiende e interpreta dentro del contexto en que se esté usando. En Hebreos, Satán significa simplemente adversario. Y en algunos textos del Antiguo Testamento ese término se usa para describir a diferentes tipos de oponentes, no necesariamente al diablo. Por ejemplo, en Números capítulo 22, verso 22,
el ángel de Jehová se le opone a Balaam y se usa la palabra Satán para describirlo como adversario. En Primera de Reyes, capítulo 11, verso 14, se llama Satán, adversario, a Hadad, un enemigo político de Salomón. Incluso Dios mismo es descrito como adversario en algunos contextos cuando él resiste o se opone a los planes de los seres humanos. Así que, sí, en algunos pasajes Satanás describe un rol, no necesariamente una persona maligna, pero eso no es lo que está pasando en 2 de Corintios, capítulo 11, versos 14 y 15. Pablo es muy claro aquí. Aquí no está hablando de un adversario humano o de un ángel temporalmente opositor. Él está describiendo a una entidad real, personal y activa que en la Escritura también se le identifica como el diablo. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y luego lo compara con sus ministros humanos que hacen lo mismo. La palabra griega que se usa aquí es Satanás y no es genérica ni tampoco simbólica. Es la misma que Pablo usa en las cartas cuando habla del enemigo espiritual que se opone o resiste los propósitos de Dios. 2 de Corintios 4:4, Efesios capítulo 6, versos 11 y 12 y 1 Tesalonicenses 2:18. Pablo no está aquí alegorizando, él está describiendo una estrategia real del reino de las tinieblas que es disfrazar el engaño con apariencia de verdad. Y eso fue lo que hicieron los falsos apóstoles de Corinto y eso sigue ocurriendo hoy. ¿Por qué es importante, mis amados, entender esto? Porque si reducimos a Satanás a una simple metáfora, también minimizamos la realidad del engaño espiritual. Y si no reconocemos que hay una inteligencia espiritual detrás de muchos mensajes que suenan correctos, entonces nos hacemos vulnerables. Pablo no está aquí tratando de asustar, ni usando las caricaturas que muchas veces usan las personas para describir a Satanás, al diablo, las obras de las tinieblas. Eso no es lo que Pablo está haciendo aquí y tampoco es el interés de los escritores bíblicos usar un personaje para asustar a las personas. Ellos están reconociendo una actividad malévola, una actividad que resiste los tratos de Dios. Por lo tanto, él no está aquí tratando de asustar, él está despertando el discernimiento. Lo más peligroso no es el error que se ve venir, sino el que se presenta como luz. Y noten que aquí el enemigo no está gritando, está predicando, está enseñando, está ministrando en la iglesia. Por eso en el verso 15, Pablo advierte que sus ministros también se disfrazan de ministros de justicia. Son personas que aparentan ser siervos de Dios, pero su mensaje está contaminado. Usan lenguaje bíblico, pero con intenciones torcidas. Hablan de Dios, pero ponen al hombre en el centro. Se presentan como líderes espirituales, pero su final, dice Pablo, será conforme a sus obras. Ellos buscan impresionar y están allí con una elocuencia extraordinaria. Buscan impresionar con su elocuencia, pero están desviando a los creyentes con legalismo y están desacreditando al apóstol Pablo. Él responde con verdad, con firmeza y con autoridad apostólica. ¿Y qué hace? Identifica que el verdadero peligro no era solo lo que enseñaban, sino cómo lo enseñaban, con apariencia de justicia, pero sin el espíritu de Cristo. Así que el engaño espiritual que Pablo denuncia no es una maldad descarada, no es algo que usted puede identificar a simple vista, no es algo que aparece de una manera descarada y grotesca, no, es una imitación sutil de la verdad. Y eso es lo que lo hace tan peligroso, eso es lo que lo hace tan dañino,
porque muchas veces el mensaje parece correcto, pero cambia el enfoque. En lugar de llevarnos a Cristo, nos lleva al yo. En lugar de transformarnos, nos ofrece comodidad. En lugar de llevarnos a la cruz, nos ofrece motivación emocional. Es un cristianismo sin Cristo. Y por eso, hoy más que nunca, mis amados, necesitamos discernimiento, porque el enemigo sigue usando las mismas tácticas, mezclar lo verdadero con lo falso, lo bíblico con lo emocional, lo santo con lo humano. Y solamente una iglesia entendida, despierta, anclada en la verdad eterna de Dios, es la que va a poderse mantener firme en medio de tanto disfraz. Una pregunta que nos surge aquí es, ¿por qué la iglesia de Corinto era tan vulnerable al engaño? Para entender por qué Pablo tuvo que confrontar con tanta fuerza el engaño espiritual en Corinto, primero hay que entender el ambiente donde esa iglesia nace y crece. Corinto era una ciudad próspera, estratégica y profundamente influenciada por el comercio, la cultura griega y el hedonismo. Esta ciudad estaba ubicada entre dos mares. Era un punto de paso obligado para viajeros y mercaderes, lo que la convirtió en un centro cosmopolita lleno de ideas, llena de religiones y estilos de vida diversos. Pero también era conocida por su inmoralidad. El templo de Afrodita en lo alto de la ciudad promovía la prostitución ritual como parte de su culto. Decir que alguien vivía como Corinto, como un corintio, en esa época era decir que vivía en completo libertinaje. Este contexto de riqueza, de placer y de mezcla de culturas hacía entonces que los nuevos creyentes enfrentaran con presión constante para poder defender el evangelio en su entorno. Es allí donde Pablo funda y establece esta iglesia, en medio de ese ambiente. Pero desde el principio, esa iglesia tuvo problemas. Varias cosas son evidentes en esta congregación. Primero, las divisiones provocadas por el error de seguir a hombres en lugar de a Cristo. Se formaron los bandos, los grupitos, los clichés, las pequeñas tribus dentro de la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este pastor, yo soy de este apóstol, a mí me formó fulano, yo pertenezco a este, yo me voy con este, yo pertenezco a esta organización. ¿Ve? Se divide dentro de sus pequeños grupos. A esto Pablo le llama niños en Cristo, porque estaban más enfocados en líderes humanos que en el Señor. Pero esta iglesia también padecía del orgullo intelectual. Muchos corintios valoraban la sabiduría griega y despreciaban la sencillez del evangelio. Eso nada más los hizo vulnerables a predicadores con mucha elocuencia, pero sin verdad. Y otro punto que no podemos ignorar en esta iglesia es la inmoralidad que había y la mezcla de prácticas. La cultura hedonista los arrastraba. Algunos mezclaban lo santo con lo secular y caían en lo que se conoce como el sincretismo, una mezcla peligrosa entre lo de Cristo y lo pagano, que diluía el mensaje del evangelio. Todo esto, mis amados, abrió la puerta a lo que Pablo le llama en la carta los superapóstoles. Falsos maestros que hablaban bonito, impresionaban con su presencia, eran extremadamente carismáticos, eran elocuentes con sus palabras, pero predicaban un evangelio vacío de poder. Ellos presentaban el evangelio de una manera atractiva, pero no había poder en lo que estaban comunicando. La iglesia de Corinto entonces quería tres cosas particulares. Quería sabiduría, quería poder
y quería aceptación. Cuando usted lee las dos cartas de Corintios, usted se va a dar cuenta que esta sabiduría, este poder y esta aceptación era algo que ellos continuamente estaban buscando y estaban continuamente en conflicto por estas cosas. Pero ellos querían la sabiduría, el poder y la aceptación, pero sin cruz, sin transformación y sin dependencia total de Cristo. Por eso es que Pablo fue tan claro y fuerte. No todo lo que brilla es luz y no todo lo que suena espiritual viene del Espíritu. Uno de los engaños más sutiles y populares en la actualidad es el llamado evangelio centrado en el hombre. Suena positivo, esperanzador, incluso hasta bíblico, pero en el fondo cambia el mensaje del evangelio. Ya no se trata entonces de Dios y su gloria, sino de nosotros y de nuestros deseos. Este mensaje presenta a Dios como alguien cuya prioridad y propósito es cumplir con nuestras necesidades y anhelos, que nos dé salud, que nos dé prosperidad, que nos dé mucho éxito y que me ayude a realizarme personalmente. Se predican frases como: Dios quiere que tengas todo lo que tú sueñas. Dios te va a sanar absolutamente de todo. O Dios quiere que nunca sufras. Pero ese, mis amados hermanos, no es el evangelio de Cristo. Eso es una distorsión peligrosa del evangelio. La Biblia enseña que el problema central del ser humano no es la falta de cosas, sino el pecado. Y la solución del pecado no es la autorrealización, es la cruz de Cristo. Por eso, Pablo establece en Romanos capítulo 14, versos 7 al 9, que el hombre ahora ya no vive para sí, sino que vive para el Señor. Por eso el verdadero evangelio pone a Dios en el centro, no al ser humano. Nos llama a una vida rendida, entregada, consagrada, no a la comodidad. Lo más peligroso de este falso evangelio es su apariencia de verdad. No niega a Dios, pero lo reduce a un medio para lograr con sus propios fines. Promete bienestar inmediato, pero oculta el llamado al arrepentimiento, a la santidad y al seguimiento que debemos de tener continuamente a lo que se ha establecido en Cristo el Señor. Y eso no solo cuando las condiciones son favorables, no solo cuando tienes las 3 casas y las 2 cuentas de banco y los 3 carros, no solo cuando tú y tu familia le sirven al Señor y todos están contentos en la congregación. No, ese llamado también es real, aún en medio del sufrimiento. Es una verdad a medias. Toma textos sobre la bondad y la bendición de Dios, pero los saca de contexto para alimentar una visión que está centrada en el yo. Y cuando eso sucede, Dios deja de ser el Señor de nuestra vida y se convierte en un recurso más que yo tengo para lograr mis planes y mis deseos. Eso, mis amados, aunque suene espiritual, no es el evangelio. Es idolatría disfrazada. Hoy en día hay muchas formas de predicar algo que parece evangelio, pero que ha sido alterado en su esencia. Estas enseñanzas tienen algo en común, y es que todas usan palabras bíblicas, pero cambian el enfoque. Reemplazan a Cristo como el todo y colocan al hombre, sus deseos y su comodidad en el trono. Lo más peligroso es que no parece mentira. Eso es el peligro. No parece mentira, parece verdad, pero son verdades a medias que terminan deformando la imagen de Dios y debilitando la fe en Cristo el Señor. Vamos a ver, mis amados, 7 de las enseñanzas más populares, a mi entender. Hay muchísimas más,
pero lo que quise hacer fue recoger, identificar esas que tienen mayor relevancia para nosotros y que de alguna u otra forma están en una cantidad de maneras que se disfrazan y que suenan como verdad, pero en el fondo son medias verdades o falsedades disfrazadas. La primera de ellas es la que promueve el evangelio de la prosperidad. ¿Qué enseña el evangelio de la prosperidad así llamado? Este mensaje afirma que Dios quiere que todos los creyentes sean ricos, sanos y felices en esta vida. La prueba de que Dios está contigo, según esta enseñanza, es tu cuenta de banco, es tu salud física y tu éxito personal. ¿Cómo promueven este mensaje? Bueno, con frases que quizás ustedes han escuchado o quizás han repetido. Decláralo y será tuyo. Si siembras una semilla, recibirás 100 veces más lo que has sembrado. Y esta sí que usted la tiene que haber escuchado por lo menos, si lleva 2 años en el Señor, no menos de 5 millones de veces. Tu bendición está de camino si das con fe. ¿La han escuchado? Déjenme ver su manita. Ya esa bendición ya ha venido 1000 veces. Le ha pasado por el lado y ni se ha enterado de usted. Tu bendición está de camino si das con fe. Se promete que con confesiones positivas, con ofrendas generosas, vas a recibir prosperidad financiera, salud total y éxito garantizado. ¿Por qué esto es peligroso? Porque convierte a Dios, en un medio para lograr lo que nosotros queremos. Cambia el evangelio del toma tu cruz y sígueme por un mensaje de comodidad, riqueza y éxito. Y cuando el sufrimiento llega, porque siempre va a llegar, los creyentes se sienten defraudados pensando que Dios les falló, cuando en realidad lo que falló fue una promesa que Dios nunca ha hecho en las Escrituras. El verdadero evangelio, mis amados, no garantiza una vida sin dolor, sino una vida con propósito aún en medio del dolor. Cristo no vino a hacernos ricos, ni tampoco vino a darnos una vida súper cómoda durante toda nuestra existencia humana. Él vino a darnos vida eterna. Y eso vale mucho más que cualquier bendición pasajera. ¿Qué dice la Biblia sobre la prosperidad? Es importante aclarar que rechazar el evangelio de la prosperidad no significa rechazar la prosperidad bíblica. La palabra del Señor sí habla de bendición, habla de provisión, habla de fruto, pero con un enfoque completamente diferente al que muchos predican hoy. Allí le coloqué algunos de estos principios para que los tengan como referencia. La prosperidad bíblica es integral, no solo material. La Biblia presenta una prosperidad que abarca todo el ser, alma, espíritu y cuerpo, las relaciones, el propósito de vida. No se trata solo de tener dinero o éxito visible. Juan lo dice de esta manera: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso está en 3 de Juan 2. Y aunque eso era una salutación común de ese tiempo, eso no es revelación de que a Juan se le ocurrió porque el Espíritu le iluminó. Eso era una salutación común. Es una salutación que es consonante, congruente, está alineada con lo que vemos en la Escritura. Y note aquí el orden que él considera. Primero prospera el alma y luego lo demás se alinea a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la verdadera prosperidad comienza por dentro. Segundo principio de prosperidad bíblica es la buena mayordomía. La buena mayordomía produce fruto.
Dios honra el trabajo diligente, la administración sabia y la generosidad. Proverbios lo dice una y otra vez. La mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:4. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Proverbios 21:5. La abundancia bíblica no es para presumir, no es para yo estar endeudado, estar cogiendo en tarjetas de crédito y después decir que soy próspero. No, eso es estar endeudado toda la vida. La abundancia bíblica no es presumir, es para servir. No es para almacenar, es para bendecir. El que es fiel en lo poco puede ser confiado con más. Tercero, Dios promete provisión, pero Él nunca prometió lujos. El evangelio verdadero no garantiza riquezas, pero sí garantiza provisión para todo lo que Dios te ha llamado a hacer. Esto es lo que Pablo entendió. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Lo que a él le faltaba no era el down payment para una casa que no podía pagar después. Era para cumplir con el propósito. Mi Dios va a suplir todo lo que el propósito requiera. Hay provisión de Dios para poderlo cumplir. Dios puede hacer que abunde en vosotros toda gracia. Note cómo él lo dice en 2 Corintios 9:8. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El enfoque entonces no es tener más, sino tener lo necesario para cumplir con el propósito. Cuarto principio, la prosperidad no es el corazón del evangelio. Cristo es el todo. Su cruz, su resurrección, su reino. Cuando predicamos la prosperidad como el objetivo central del evangelio, desplazamos al Señor del trono y nos ponemos nosotros. Ese, mis amados, no es el evangelio de Jesucristo. La verdadera bendición no es tener más cosas, es conocer más a Cristo. Y si Dios decide prosperarnos, lo hará con propósito, no por manipulación. Por lo tanto, la prosperidad bíblica no se mide por lo que tenemos, sino por lo que obedezco y cómo administro lo que Dios me ha confiado. El atractivo del evangelio, mis amados, de la prosperidad, está en que se adapta perfectamente a una cultura que idolatra la salud, la riqueza y la felicidad. Y en lugar de confrontar los valores del mundo, los adopta y les da una capa de espiritualidad. Y así es que este mensaje, mis amados, deja de ser transformador y se vuelve un mensaje complaciente, porque presenta una vida en Cristo como que es para alcanzar el mismo éxito que el mundo siempre está persiguiendo, solo que ahora le ponemos 2 o 3 versos bíblicos y damos 3 o 4 ofrendas para pactar y sellar lo que estamos creyendo. Note bien, detrás de ese mensaje hay un problema profundo. La teología deja de ser lo que forma y transforma la vida y ahora es la cultura la que está moldeando la teología. Y cuando eso pasa, el evangelio pierde su poder, porque ya no apunta a la cruz, apunta a la comodidad. Ya no nos llama a morir al yo, sino a alimentar al yo con respaldo divino. Y eso es un evangelio falso. Este falso evangelio toma verdades bíblicas como la bendición, la provisión o la esperanza y las redefine bajo una mentalidad materialista. Dios deja de ser el todo
y se convierte en una maquinita donde yo siembro ofrenda y diezmo, bajo la palanquita para que me bendiga todas las semanas. Por eso, mis amados, aunque suene bien, aunque use Biblia, aunque parezca espiritual, es antibíblico y es peligroso. No transforma corazones, solo alimenta expectativas humanas que se disfrazan de fe. La segunda cosa que tenemos que identificar en nuestro tiempo es el evangelio que niega que Cristo llevó nuestro castigo. ¿Qué enseña esto? Esta corriente niega que en la cruz Jesús haya llevado el castigo que nosotros merecíamos. Allí se rechaza la idea de que Cristo murió como sustituto, cargando con nuestra culpa ante un Dios santo. ¿Por qué esto es tan grave? Porque tocar esta doctrina, mis amados, es tocar el corazón del evangelio. Si Jesús no tomó nuestro lugar, entonces el pecado sigue sin castigo. La justicia de Dios queda sin respuesta y la salvación se vuelve una idea vaga y sin fundamento. La cruz no fue solo un acto de amor, fue un acto de justicia redentora. Allí, en esa cruz, Dios satisfizo su justicia cuando derramó sobre su Hijo los pecados de la humanidad y mostró su amor ofreciéndole perdón al pecador. ¿De dónde viene esta enseñanza? Esta enseñanza surge de una incomodidad moderna con la idea de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque se prefiere a un Dios que es amable, que no castiga, que no juzga, sino que no se ofende por el pecado. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Redefinir a Dios para hacerlo más aceptable culturalmente es un engaño humanista, que aunque suene compasivo, termina vaciando la cruz de su verdadero poder. ¿Cuál es el peligro? Este mensaje presenta un evangelio sin sangre, sin juicio y sin cruz. Es una versión diluida que evita el escándalo del sacrificio, pero también elimina la base de nuestra redención. Si Cristo no murió en nuestro lugar, no hay evangelio. No hay evangelio. Lo que hay es una inspiración vacía. La tercera cosa que se enseña hoy también es que está disfrazada y está por allí metida en muchos mensajes y enseñanzas, es negar la ira de Dios y hacer ligero el pecado. ¿Qué enseña esta idea? Esta idea rechaza que Dios sea justo y castigue el pecado. Y aunque algunos lo suavizan diciendo que Dios es amor, que Él no juzga a nadie, y otros van un poquito más lejos diciendo que el pecado es solo una construcción social para controlar a la gente, y esto usted lo ve hoy en TikTok por donde quiera. Usted ve la gente, lo que se llama deconstruyendo su fe. Tuvieron desilusiones, se frustraron, abusaron de ellos, vivieron su propio engaño y ahora están deconstruyendo su fe, negando todo lo que tiene que ver con Cristo y su obra redentora. ¿Cuál es el problema con esto, mis amados? Que si quitamos la ira de Dios, quitamos el problema del que el evangelio nos salva. Y si el pecado no es grave, entonces la cruz tampoco tiene sentido. Y este es el pensamiento que elimina la urgencia de la salvación, porque niega la realidad del juicio y de la santidad de Dios. ¿De dónde viene esta idea? Viene de un pensamiento moderno que dice que Dios es un Dios amable, tolerante y que no confronta. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Esa es una versión hecha a imagen del hombre que no transforma ni salva. ¿Por qué es tan peligroso? Porque cambia la narrativa completa de la salvación. Si Dios no castiga el pecado, entonces el pecado no es tan malo. Y si no es tan malo, no necesitamos un Salvador. Y así es, mis amados, que se desarma
todo el mensaje del evangelio disfrazándolo de compasión, pero quitándole su poder. Cuarto, el universalismo cristiano. La idea de que al final todos serán salvos. ¿Qué enseña esta idea? Esta idea afirma que al final todos serán salvos sin importar lo que crean, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando sean sinceros. Se apoya en una visión parcial de Dios como amoroso y misericordioso, dejando de lado su justicia y la santidad. ¿Por qué esto es una distorsión? Porque niega lo que Jesús enseñó con toda claridad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, allí no dice alguno, allí no dice los que fueron sinceros, allí no dice los que se congregaron, allí dice que nadie viene al Padre si no es por él. Juan capítulo 14, verso 6. Pero en Hechos 4:12, Pedro predicando dice, no hay otro nombre. ¿No hay qué? Otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si todos se salvan sin necesidad de Cristo, entonces la cruz fue innecesaria y la fe deja de tener sentido. Esta enseñanza, aunque usa palabras como amor, aceptación, borra la urgencia del evangelio y elimina la necesidad de predicarlo. ¿Por qué es tan atractivo? Porque apela al deseo humano de inclusión, de justicia y reconciliación. Pero es una verdad a medias. Es una verdad a medias. ¿Por qué? Seguro que Dios quiere que todos se salven. Primera de Timoteo 2:4. Pero lo ha establecido solo a través de Cristo. Y cuando negamos eso, traicionamos el mensaje mismo que decimos predicar. Quinto, el deísmo moderno. El deísmo moderno. ¿Qué enseña esta idea? El deísmo reconoce que Dios existe, pero niega que está involucrado en los asuntos humanos. Es la idea de un Dios relojero. Creó el universo, le dio cuerda y se alejó. Desde ahí, el hombre ahora queda solo a cargo de su vida y que forje su propio destino. ¿Por qué esto es una distorsión? Porque el Dios de la Biblia no es distante, es cercano, está activo en su creación. Él guía, sostiene, escucha oraciones, hace milagros. Él sigue obrando en los suyos y en su obra y en su creación por medio de su espíritu. Por lo tanto, el deísmo elimina todo eso y deja al ser humano como el centro, que decida su propia verdad, que escoja su propio camino y que determine su propia moral. ¿Cuál es el problema de esto? Que esta visión suena racional y moderna, pero es absolutamente opuesta al evangelio. Sin la intervención de Dios, mis amados, en la historia no hay encarnación, no hay cruz y no hay redención. Solo queda un Dios por allá, nada diferente al Dios de la filosofía griega. Un Dios lejano y también un hombre autónomo que se autogobierna, que no ve la necesidad de depender de Cristo. Es una verdad a medias y es peligrosa. ¿Por qué? Porque no niega a Dios, pero lo neutraliza. Y cuando Dios ya no es necesario para vivir, tampoco lo será para la salvación. Sexto, el legalismo cristiano. ¿Qué enseña? El legalismo dice que para ser salvo o crecer espiritualmente hay que cumplir con ciertas reglas religiosas con precisión. No es suficiente con confiar en Cristo. También hay que hacer todo bien para ser aceptado por Dios. ¿Por qué esto es una distorsión? Porque cambia el fundamento de la salvación. Deja de ser por gracia mediante la fe y pasa a depender del esfuerzo humano. En vez de descansar en la obra de Cristo, el legalismo nos empuja a depender de nuestro propio desempeño.
Gálatas capítulo 3, verso 3. Usted ha leído ese texto más de una vez. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Este camino lo que produce es orgullo. Orgullo en unos y frustración en otros. Y muchas veces crea iglesias frías, duras, llenas de juicio, donde la apariencia pesa más que el corazón. ¿Por qué es tan sutil? ¿Por qué es tan sutil el legalismo? Porque parece piadoso. Habla de santidad, de obediencia, de orden, de cosas bíblicas. El único problemita es que coloca todas esas cosas en el lugar de Cristo. Y cuando lo externo se vuelve el centro de nuestra fe, se pierde el verdadero evangelio. El legalismo no forma hijos, forma esclavos. Y una vida cristiana basada en el rendimiento nunca experimentará la libertad ni el gozo que Cristo vino a darnos con la salvación. Séptimo y último, el sincretismo. ¿Qué es? El sincretismo ocurre cuando se mezclan elementos del cristianismo con otras religiones, con otras filosofías y con otras costumbres culturales. Y crea un mensaje híbrido que ya no es el evangelio. ¿Por qué es peligroso? Porque diluye la pureza de la fe. Mantiene palabras cristianas, pero el significado es totalmente distorsionado. Usa prácticas externas, pero sin la verdad que las sustenta. Y sin darnos cuenta, terminamos adorando un Dios inventado y no al Dios revelado en las Escrituras. Pablo lo dijo claro, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué es tan común el sincretismo hoy? Usted ve a los creyentes hablando de vibra, hablando del universo, hablando de la energía que sienten cuando están en algunos lugares. ¿De dónde usted cree que sale eso? Eso no son palabras bíblicas. Eso son mezclas que se vienen arrastrando, que alguien dijo, que alguien leyó, que leyeron un libro de esoterismo, de filosofía. Y ahora sienten la vibra, sienten el imán, sienten la fuerza, sienten el ser del universo. Creyentes, yo no estoy hablando de inconversos, creyentes que hablan de esta manera. ¿Por qué esto es tan común? Porque apela al deseo de ser inclusivo, culturalmente relevante o espiritualmente abierto. Parece moderno y hasta compasivo, pero traiciona, y escuche lo que voy a decir, la exclusividad del evangelio. Así como en Corinto, algunos querían seguir a Cristo sin dejar el molde de su cultura hedonista, hoy muchos quieren un evangelio que se adapte y no uno que transforme. Pero un evangelio mezclado, mis amados, no sirve ni para barrer el piso. No tiene poder, no transforma vidas. No madura a los hijos. Un evangelio mezclado es un evangelio inservible. Y termino con lo siguiente. La advertencia de Pablo en 2 de Corintios 11, 14 al 15 sigue siendo urgente para nosotros hoy. El enemigo no se disfraza de oscuridad, sino de luz. El engaño más peligroso es el que parece verdad, pero ha desplazado a Cristo del centro. Eso fue lo que pasó en Corinto y es lo que vemos hoy en muchas enseñanzas modernas. El evangelio centrado en el hombre, que busca complacer, no confrontar, que promete bienestar, pero no transforma el corazón. Es una distorsión sutil, pero letal. Y lo más grave es que muchas veces viene con lenguaje bíblico, buena intención, pero sin cruz, sin arrepentimiento y sin poder para redimir.
Las 7 enseñanzas que vimos, mis amados, no es la totalidad de lo que hoy hay. Hay mucho más. Pero esas 7 resumen, a mi entender, mucho de lo que continuamente estamos viendo en nuestro tiempo. Desde el evangelio de la prosperidad hasta el sincretismo, noten, ninguna niega a Dios abiertamente, pero lo reemplazan, lo diluyen o lo utilizan. Son verdades a medias y las verdades a medias terminan en errores completos. La pregunta es, ante toda esta avalancha, ante todo este bombardeo continuo por las redes, por la radio, por la televisión, ante todo esto en sus amigos, trabajos, vecinos, familiares, ¿cómo nos mantenemos fieles? Algunos consejos prácticos que creo que nos pueden ayudar. Primero, aferrados a la palabra. Aferrados. Usted puede estar claro de algo en la iglesia Vida Real. Si algo vamos a hacer los pastores, los predicadores, los ancianos, los que enseñamos en esta congregación, es que continuamente vamos a amarrarlo a usted a la palabra. Si se quiere soltar, allá usted. Pero nuestra función es continuamente traerle ante su consideración la poderosa y bendita palabra del Señor. Aquí no hay atajo, amados. Aquí no hay medios. Necesitamos una relación profunda con la Escritura. ¿Por qué? Porque solo conociendo la verdad vamos a poder detectar la mentira. Por lo tanto, cada miércoles, cada domingo, nuestro compromiso con ustedes, Iglesia Vida Real y el cuerpo de Cristo en general, que es expuesto y que nos sigue y que participa también de esta plataforma. Nuestro compromiso no es con otra cosa que no sea la poderosa palabra del Señor. La segunda cosa que podemos hacer y que debemos hacer es ser dependientes del Espíritu Santo. Dependientes. El discernimiento no es solo intelectual, es espiritual. Por eso es que uno de los dones es discernimiento de espíritus, con plural, con S. No de espíritu, de espíritus. Porque hay 3 niveles de la experiencia que hay operación espiritual. El reino de las tinieblas, el reino del amado Hijo de Dios y el reino de los humanos. Por lo tanto, necesitamos discernir qué viene de Dios, qué es de los hombres y qué viene del reino de las tinieblas. Y eso es solamente cuando aprendemos a depender del Espíritu Santo. No sospecha del Espíritu Santo. El Espíritu es quien revela lo falso y nos guía a toda la verdad. Tercero, anclados en una congregación. Yo sé que esto quizás para algunos hoy no es una realidad, pero aquí usted está. Esta es su familia espiritual. Si usted está en una región, está en una zona, está en un estado, en una ciudad, en un pueblo, está en algún lugar donde quizás no hay una congregación sana, establecida, fuerte, madura en el nuevo pacto, y quizás usted dice, yo no voy a exponerme otra vez al abuso y a la manipulación. Esta es su familia espiritual. Aquí usted tiene un lugar donde puede continuamente encontrar hermandad, palabra que lo va a retar en el espíritu, que lo va a consolar, lo va a exhortar. ¿Y sabe qué? También lo va a corregir. Pero lo va a corregir en amor. Lo va a corregir para madurez. Pero cuando usted puede y tiene, ánclese en una congregación. No debemos de caminar solo. Necesitamos una iglesia sana, que donde rindamos cuenta, nos corrijan y tengamos conversaciones sanas con otros hermanos en la fe. Otra cosa que debemos de hacer, mantener nuestros corazones
humildes. Y cuando hablo de corazón no hablo del miembro, estoy hablando de la esencia misma de la vida. Nuestra vida en humildad, como fruto y como actitud y práctica. Debemos examinarnos con honestidad. Todos podemos aquí. Nadie aquí está exento de ser engañado. Todos podemos ser engañados por enseñanzas populares si no guardamos el corazón. Y por último, centrados en Cristo y no en nosotros. Centrados en Cristo y no en nosotros. El Evangelio, mis amados, comienza y termina en Él. Si usted no se acuerda de nada más hoy, acuérdese de esto. El Evangelio comienza y termina en Él. Cuando Cristo es el todo, todo lo demás se ordena.